La historia de Lauri comienza como la de cualquier niña de 12 años, en apariencia. Una jugadora del equipo de softball escolar, los Pickles, hija del entrenador, rodeada de compañeros con talentos diversos, energía juvenil y un objetivo común, ganar el gran partido. Pero detrás de esa fachada competitiva y animada, se esconde un torbellino de emociones no dichas, presiones internas y un anhelo profundo, el deseo de ser suficiente. No para los demás, sino para su padre, Dan. Desde el inicio, Lauri no compite con sus compañeras. Su verdadera rival está dentro de ella. Una criatura simbólica, que la serie representa con fuerza visual, ansiedad. Esta figura imaginaria es mucho más que un recurso narrativo para un público infantil. Es la ansiedad materializada. Es el miedo paralizante de decepcionar, de no cumplir expectativas, de fallar. Ansiedad la sigue, la invade, la limita. Y aunque a simple vista parece una manifestación exagerada, quienes han vivido con ansiedad saben que así se siente, como un monstruo invisible que crece en cada error y se alimenta del silencio. Lauri es el arquetipo del hijo que carga con la sombra de un padre admirable. El entrenador Dan es querido, fuerte, guía al equipo. Pero a Lauri no le basta con ser su hija, quiere ser digna de su amor. En muchos momentos se menciona que ella siente que no logra ser suficiente en el campo y que no puede llenar los zapatos que la figura paterna, incluso sin intención, deja vacíos frente a ella. Esa distancia emocional la empuja a exigirse en exceso. Y cuando no alcanza la perfección, no se lo perdona. Epicteto, esclavo convertido en filósofo, nos recordaba, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Lauri no fracasa realmente en el deporte. No hay nada objetivamente malo en su desempeño como jardinera derecha. Lo que la destruye es su interpretación de esos errores. El diálogo interno que la hace sentirse menos, la voz que susurra que ha fallado a su padre y que todos la ven como una decepción. Este fenómeno, conocido por Viktor Frankl como la neurosis anticipatoria, describe cómo el miedo a fracasar puede aumentar tanto la ansiedad que se convierte en una profecía autocumplida. Lauri teme fallar, y en ese temor se bloquea, se tensa, se descoordina. El resultado, efectivamente, falla. Pero no por falta de talento, sino por exceso de miedo. La ansiedad no es simplemente un problema de nerviosismo. Es una distorsión del juicio. Es un campo de batalla invisible donde el enemigo no está fuera, sino en la mente. Y ese es el drama de Lauri. Mientras sus compañeras luchan por ganar un partido, ella libra una guerra por sentirse válida. Para que su padre la vea, la reconozca, le diga, estoy orgulloso de ti. En el episodio que le da foco, es la hija del coach, esa necesidad de validación se vuelve evidente. Lauri reza, habla consigo misma, busca una fuerza mayor que la guíe. Pide a Dios ayuda para no fallar. Este gesto, por simple que parezca, muestra una espiritualidad honesta, casi desesperada. Es la oración de alguien que no busca ganar, sino encontrar paz. Que no pide la victoria, sino serenidad. Su fe no es triunfalista, es vulnerable. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió, no dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con la misma razón que te sostiene en el presente. Lauri aún no sabe aplicar este principio. Vive atrapada en la anticipación constante de errores futuros. Cada lanzamiento, cada jugada, cada mirada de su padre, la empuja más adentro de su cabeza. Y desde allí, la ansiedad toma el control. Ansiedad crece. La relación con Dan es uno de los ejes silenciosos del sufrimiento de Lauri. El divorcio de sus padres es parte del contexto, pero lo que más la hiere es sentirse invisible para él. Dan, probablemente sin darse cuenta, presta más atención al equipo, al entrenamiento, a las jugadas, que a la tormenta que se desata dentro de su hija. Esta omisión no lo convierte en un mal padre, pero sí en uno ausente emocionalmente. Y esa ausencia, para una niña que busca su mirada, es devastadora. Aquí es donde la filosofía de Séneca se vuelve pertinente. En una de sus cartas, el filósofo escribió, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. El tiempo que Dan y Lauri pierden sin hablar de lo que realmente importa, sus emociones, su miedo, su amor, es lo que va fracturando la relación. Cada momento perdido en el silencio alimenta a ansiedad. El estoicismo propone no huir de las emociones, sino entenderlas, regularlas, no ser esclavos de ellas. Lauri, sin herramientas, sin guía emocional, solo puede huir o estallar. Y eso hace. Reacciona de forma impulsiva, se bloquea, y durante una práctica, en un accidente producto del estrés acumulado, hiere a Kai, la estrella del equipo. Este incidente, que podría parecer anecdótico, representa un quiebre simbólico, el momento en que la ansiedad deja de estar solo dentro de ella para afectar a los demás. Ansiedad ya no es una sombra interna, ahora causa daño real. Ese accidente la empuja a tocar fondo emocional. Lauri no solo se siente culpable, sino inútil.
Es el punto en que muchos creen que deben rendirse. Pero para los estoicos, es precisamente allí donde empieza el verdadero trabajo interior. Como decía Zenón de Sitio, el destino guía al que consiente y arrastra al que se resiste. El sufrimiento puede ser el inicio de una transformación, si lo aceptamos con sabiduría. Lauri, al llegar a este límite, no se transforma de inmediato. Pero comienza a abrir espacio para otra mirada, la de aceptación. Una leve semilla de entendimiento empieza a germinar. No puede controlar todo, no puede ser perfecta, y tal vez no necesita serlo. En esta primera parte de su historia, Lauri no ha vencido a su ansiedad, pero ha revelado la magnitud de su lucha. El espectador atento ve que lo que está en juego no es un partido de softball, sino la integridad emocional de una niña que quiere ser vista, amada y comprendida. Como enseñaba Carl Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Ansiedad no desaparecerá mientras Lauri no entienda de dónde viene. Y aún está lejos de comprenderlo. Pero el viaje ha comenzado. Y, como en toda buena historia estoica, el primer paso es mirar el dolor de frente. La historia de Lauri continúa como una caída lenta y silenciosa. Aunque el equipo sigue entrenando, preparándose para el gran partido, ella queda atrapada en una espiral interna de inseguridad. La herida emocional causada por el accidente con Kai no se cierra fácilmente. Más bien, abre una grieta más profunda. Lauri no solo se siente culpable, se siente peligrosa, como si su mera presencia pudiera arruinar las posibilidades del equipo. Su ansiedad ya no es solo anticipatoria, ahora está manchada de vergüenza. Y la vergüenza, como bien señaló Friedrich Nietzsche, es una emoción que puede sofocar el espíritu. El hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa, escribió con amargo ingenio. Pero Lauri aún no ha encontrado esa risa. Ella se calla, se retrae, finge normalidad. En el mundo exterior, todo sigue su curso. En su mundo interior, ansiedad crece hasta ocupar cada rincón. La figura de ansiedad representa, en términos jungianos, la sombra, todo aquello que negamos de nosotros mismos, pero que nos sigue a donde vayamos. Jung nos enseñó que solo integrando esa sombra, aceptándola como parte de nuestro ser, podemos vivir una vida entera. Pero Lauri todavía la combate, intenta esconderla. Lo que no entiende aún es que ansiedad no es su enemigo. Es un mensaje. Una señal de que hay una parte de ella misma que necesita atención, no censura. Los entrenamientos posteriores al accidente son un desfile de silencios. Lauri evita la mirada de su padre. Dan, por su parte, no sabe cómo tender el puente. Está concentrado en la estrategia, en preparar al equipo, en no mostrar debilidad. A veces, la fortaleza mal entendida de los adultos se convierte en un muro que los hijos no pueden escalar. Y Lauri, que solo quiere una palabra de aliento, un gesto que diga te entiendo, sigue sintiéndose invisible. Aquí es donde la filosofía de Cleantes, sucesor de Zenón, cobra valor. Cleantes decía que el sabio debe ser como un buen actor en la tragedia de la vida, debe desempeñar su papel con dignidad, sea el que sea. Lauri aún no sabe qué papel le ha tocado. Cree que debería ser la estrella del equipo. O al menos, alguien cuya presencia inspire orgullo en su padre. Pero al fallar en ese ideal, se siente inútil. Lo que no ve aún es que su verdadero papel, mucho más difícil y transformador, es el de la aceptación radical de sí misma. El equipo comienza a prepararse para el gran partido. Cada integrante tiene su historia, su conflicto, su arco. La serie, con maestría, dedica capítulos a explorar las perspectivas de todos. Pero en el centro de la tormenta silenciosa está Lauri. Nadie nota cuánto lucha. Nadie sabe cuántas veces repasa mentalmente sus errores. Cuántas veces ha deseado no ser la hija del entrenador, sino simplemente una más. Libre del peso del apellido. Libre del mandato de no fallar. En uno de los momentos más simbólicos de este tramo de la historia, Lauri se queda sola en el campo. El mundo a su alrededor se difumina, y ansiedad aparece más grande que nunca. Ya no es una criatura simpática. Es un titán. Un reflejo grotesco de sus temores, como si su ansiedad hubiera tomado esteroides emocionales. Esta escena, aunque sin diálogo, grita, estoy perdiendo el control. Epicteto decía que solo podemos controlar dos cosas, nuestros juicios y nuestras acciones. Todo lo demás, la opinión de los demás, el pasado, el cuerpo, la fama, incluso la salud, está fuera de nuestro poder. Lauri no ha aprendido aún esta distinción fundamental. Ella cree que debe controlar cómo la ve su padre, cómo juega el equipo, cómo actúa Kai. Y en ese intento, se le escapan las riendas de su alma. Por eso ansiedad crece, porque intenta controlar lo incontrolable. En su aislamiento, Lauri comienza a mirar hacia adentro. No es una decisión consciente, ni un giro heroico. Es simplemente agotamiento. La ansiedad consume tanto que ya no queda energía para fingir. Y es ahí donde surge la primera grieta de luz, la posibilidad de ser vulnerable.
No con palabras, aún, pero sí con actitud. Su lenguaje corporal cambia. No pelea. No corre. Observa. Y esa observación, ese primer acto de conciencia, es filosóficamente enorme. Panecio de Rodas, uno de los estoicos más prácticos, hablaba del valor de examinarse a uno mismo con honestidad. No con dureza, sino con lucidez. Lauri comienza este examen interior. ¿Por qué le duele tanto no destacar? ¿Por qué necesita tanto la aprobación de su padre? ¿Es el amor algo que se gana o que simplemente se ofrece? Estas preguntas no tienen respuesta inmediata. Pero las buenas preguntas no buscan respuestas rápidas. Buscan silencio, profundidad, tiempo. Y el viaje interior de Lauri, a partir de este punto, se convierte en una excavación. Cada error no es una sentencia, sino una pista. Cada silencio, una oportunidad de ver lo que duele. Es entonces cuando el entorno comienza a transformarse. No porque cambien las circunstancias externas, sino porque algo en Lauri empieza a soltar. Ya no necesita tanto demostrar. Ya no quiere tanto destacar. Empieza a preguntarse si su valor realmente depende de lo que hace en el campo. Y esta duda, lejos de debilitarla, la libera un poco. Como si, por fin, una voz interior susurrara, eres suficiente incluso si no eres perfecta. Esta aceptación parcial, aunque aún inmadura, le permite volver al campo sin temblar. No porque ya no tenga miedo, sino porque ha comenzado a comprenderlo. Ansiedad sigue allí, pero ahora no domina el espacio. Se ha hecho visible, sí, pero menos intimidante. Lauri ha mirado su miedo de frente. Y como decía Séneca, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. El episodio que culmina esta segunda fase del viaje no muestra una victoria. Muestra un equilibrio precario. Un corazón que aún late rápido, pero que ya no quiere escapar. Lauri aún no ha hablado con su padre. Aún no ha perdonado del todo su propio error. Pero ha dejado de huir de sí misma. Y esa es la semilla del cambio estoico, el reconocimiento de que la virtud no consiste en no temer, sino en actuar a pesar del temor. Nietzsche, con su habitual brutalidad poética, escribió, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Lauri aún no conoce su porqué, pero ha descubierto algo más poderoso, que puede vivir con su ansiedad sin rendirse a ella, que puede equivocarse sin colapsar, que no necesita ser la mejor para ser parte del equipo. Y eso, para una niña que cargaba con el peso del perfeccionismo, es un triunfo silencioso. Una forma nueva de estar en el mundo. Más humilde, más humana, más verdadera. El partido se acerca. El clímax externo está por llegar. Pero lo que importa no es si ganan o pierden. Lo que importa es si Lauri podrá, en ese campo de tierra y sudor, mirar a su padre, mirar a sus miedos, y decirse, estoy bien tal como soy. El día del partido llega. Para el resto del equipo, es la culminación de semanas de entrenamiento, esfuerzo, pequeñas historias de coraje y crecimiento. Pero para Lauri, es mucho más que un evento deportivo. Es una prueba espiritual. Un escenario en el que debe decidir si seguirá siendo esclava de sus miedos o si, por primera vez, elegirá enfrentarlos con serenidad. Lo que ocurre en el campo no es solo físico. Es una coreografía emocional. Cada movimiento está cargado de significado, la forma en que se posiciona en el jardín derecho, la tensión en sus manos, la mirada esquiva hacia su padre. El ruido del público, las voces de los entrenadores, todo se difumina. En su mente solo hay una pregunta, ¿y si fallo otra vez? La filosofía estoica jamás prometió ausencia de emociones. Lo que enseña es el dominio de uno mismo a través del discernimiento. Marco Aurelio lo expresó con claridad en su diario íntimo, si está en tu poder, ¿por qué te dejas abatir? Y si no lo está, ¿por qué te angustias? Lauri aún vive atrapada entre estos dos polos, cree que debe controlarlo todo, y al no poder, se culpa. Pero en medio del partido, algo empieza a cambiar. La transformación no es evidente de inmediato. Ansiedad sigue presente. Lo vemos en la forma en que Lauri se paraliza ante la primera jugada. Un batazo fácil que cae cerca de su zona. Su cuerpo se tensa. Durante un segundo eterno, duda. No se lanza por la bola. El pasado vuelve a invadirla, la caída, el error, el accidente con Kai. Su mente le grita, no lo hagas, podrías arruinarlo todo. Y no lo hace. La bola cae. El público no reacciona mal. Sus compañeros tampoco. Pero Lauri sí. Dentro de ella, el juicio es severo, ha fallado. Otra vez. Y sin embargo, algo es distinto. No huye. No se encierra. No pide ser reemplazada. Se queda allí. Resiste. Esta resistencia, silenciosa pero firme, es una manifestación de fortaleza estoica. Como diría Posidonio, el sabio no es el que no siente el impacto del dolor, sino el que no se deja destruir por él. Lauri está en medio de la tormenta, pero empieza a arraigarse.
Su respiración se hace más lenta. Sus hombros bajan. Mira a su alrededor y comprende, sigue aquí. Ha fallado, sí, pero no ha desaparecido. La clave de su pequeño despertar está en algo profundamente humano, el permiso para fallar. Nadie lo dijo en voz alta. Pero el silencio cómplice del equipo, la falta de juicio inmediato, la presencia tranquila de su padre en la banca, le ofrecen un espacio nuevo. Por primera vez, Laurie empieza a preguntarse si ella misma puede dejar de juzgarse con tanta dureza. Diógenes el cínico, con su aguda crítica a las apariencias, habría aplaudido este gesto, el de una niña que deja de buscar aprobación externa para empezar a mirar hacia adentro. Diógenes vivía sin máscaras. Laurie, por ahora, solo empieza a quitarse una, la de la perfección. Esa máscara que la sofocaba y la hacía invisible incluso para sí misma. El partido avanza. Las Pickles están empatadas. Todo puede pasar. Y es entonces cuando ocurre la jugada decisiva. Un batazo largo, profundo. La bola va hacia el jardín derecho. Laurie, otra vez, es la que debe actuar. Esta vez no hay tiempo para pensar. No hay espacio para la duda. Corre. En esa carrera hay algo más que atletismo. Es una declaración. Laurie ya no corre para ganar el partido, ni siquiera para demostrarle algo a su padre. Corre para reencontrarse consigo misma. Corre para decirle a ansiedad, ya no te temo. Corre para abrazar el momento, sin preocuparse del resultado. En palabras de Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. Laurie, por fin, ha encontrado ese espacio. Salta. Atrapa la bola. Cae al suelo, y por un instante todo es silencio. Luego, estalla la ovación. Las Pickles celebran. Han ganado. Pero lo más importante es que Laurie ha ganado su propia batalla. Y sin embargo, lo más hermoso ocurre después. Laurie camina hacia su padre. No hay una gran escena, ni un discurso emotivo. Solo una mirada. Dan la abraza. Y en ese abrazo, sin palabras, Laurie recibe lo que tanto anhelaba, no aprobación, sino amor. No exigencia, sino acogida. Su padre nunca la juzgó como ella pensaba. Fue ella misma quien levantó el muro. Y ahora, por fin, lo ha derribado. Este momento, tan íntimo, encarna una de las enseñanzas más profundas del estoicismo, que gran parte del sufrimiento humano proviene de nuestras interpretaciones, no de los hechos. Como decía Flavio Arriano al resumir las enseñanzas de Epicteto, recuerda que no te ofende quien te insulta, sino tu opinión sobre el insulto. Laurie se había condenado a sí misma. Ahora ha aprendido a liberarse. Ansiedad no desaparece del todo. Sigue ahí, pequeño, tal vez más silencioso. Porque la ansiedad no se vence de una vez. Se aprende a convivir con ella, como con una sombra. Jung lo decía con claridad, no se convierte uno en iluminado por imaginar figuras de luz, sino por hacer consciente la oscuridad. Laurie ha traído a su sombra a la luz. La ha mirado. Y ha elegido actuar de todos modos. Este no es el fin de su historia. Es el principio de una nueva manera de vivir. Ya no desde el miedo, sino desde la aceptación. Ya no desde la necesidad de controlar, sino desde el deseo de comprender. Laurie ha jugado el partido más difícil de su vida. Y lo ha hecho sin máscaras. Con miedo, sí. Pero también con valentía. El espectador que haya seguido su viaje con atención sabrá que aquí no termina su camino. Que la vida le traerá nuevas pruebas. Pero también sabrá que ahora tiene una base más firme, un núcleo de fuerza que no depende de ganar o perder. Y eso, en el campo, en la vida, en el alma, es la verdadera victoria. El partido ha terminado. La euforia, los abrazos, los gritos de victoria, todo eso comienza a desvanecerse con el paso de las horas. La gloria del momento da paso al silencio, y en ese silencio, Laurie empieza a habitar un nuevo espacio interno. Por primera vez en mucho tiempo, no se siente asfixiada por la expectativa. No hay juicio. No hay obligación. Hay una calma extraña, una especie de ligereza que no proviene de haber atrapado la bola, sino de haber elegido estar presente, a pesar del miedo. Este estado no es una recompensa, sino un resultado natural de su proceso interior. Al actuar con valentía, no en el sentido heroico, sino en el sentido más humano de seguir adelante pese al temblor interno, Laurie ha accedido a una experiencia que los estoicos llamaban apatheia, no como insensibilidad emocional, sino como libertad respecto a las pasiones perturbadoras. Esa serenidad nueva que habita su pecho no es la ausencia de ansiedad, sino la comprensión de que ya no necesita temerle. A partir de aquí, su forma de estar en el mundo cambia. No de forma dramática, no con discursos o grandes declaraciones. Cambia en pequeños gestos, como escucha a sus compañeras, como se ríe con ellas, como mira a su padre sin sentir que tiene algo que probar. Esa transformación invisible es, desde una mirada filosófica, lo más valioso de todo el proceso.
Laurie no ha vencido su ansiedad. No se trata de una victoria contra un enemigo. Lo que ha hecho es reconciliarse con su humanidad. Como decía Séneca, la verdadera grandeza consiste en ser grande en las pequeñas cosas. Y Laurie, simplemente, ha aprendido a respirar dentro del caos. A caminar con temblor, pero sin esconderse. En los días posteriores al partido, su relación con Dan, su padre, empieza a florecer de un modo más real. No se trata de que hablen más. Se trata de que ahora se miran sin la carga del juicio. Dan, que siempre fue más rígido, más estructurado, empieza a entender que su hija no necesita un entrenador en casa, sino un padre dispuesto a fallar también, a mostrarse humano. En un gesto que parece mínimo pero lo es todo, Dan le da espacio. No le pregunta por el juego, no la presiona. Le ofrece presencia, y eso basta. Esta dinámica entre padre e hija, sutil y compleja, nos recuerda que muchas veces el sufrimiento nace de las expectativas no habladas. Laurie creía que debía ser perfecta para merecer el amor de su padre. Dan creía que debía formar a una campeona para ser un buen padre. Ambos estaban atrapados en imágenes idealizadas. Y ambos han comenzado a liberarse. Aquí entra en juego la figura de Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, quien enseñaba que el bien supremo es vivir de acuerdo con la naturaleza, y que la naturaleza humana incluye tanto la razón como la vulnerabilidad. Laurie y su padre han comenzado a vivir según su naturaleza real, no según la imagen distorsionada del rol que creían cumplir. En Laurie hay ahora una capacidad creciente para mirar hacia atrás sin castigo. Observa su error con Kai, aquel que originó la caída emocional, y ya no lo ve como una sentencia. No ha olvidado, pero ha comprendido. Kai, además, nunca la culpó realmente. Lo que la destrozaba era su propia percepción, su juicio interior, su crítica constante. Y ahora, en este nuevo estado, empieza a descubrir que no es necesario vivir con la soga al cuello del perfeccionismo. Podemos leer aquí una enseñanza profunda de Epicteto: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Laurie, sin saberlo, ha cambiado la narrativa interior. Ya no se dice soy un peligro, sino puedo fallar y seguir adelante. Ese giro, mínimo en apariencia, es revolucionario. En una de las últimas escenas del arco emocional de Laurie, la vemos tranquila, caminando junto a su equipo, riendo. No hay grandes gestos. Pero hay presencia. Ha dejado de pelear con la ansiedad, y en lugar de eso, ha elegido caminar con ella. No como enemiga, sino como señal. Como brújula. Carl Jung hablaba de la importancia de hacer consciente lo inconsciente, pues de lo contrario, dominaría nuestra vida y lo llamaríamos destino. Ansiedad era eso, una emoción no integrada, un miedo no nombrado, una parte de Laurie que clamaba por atención. Al verla, al reconocerla, Laurie ha recuperado poder. Ha dejado de estar a merced de lo invisible. En este punto, Laurie no es una niña curada, ese concepto es falso, sino una joven que ha aprendido una herramienta poderosa, la autoobservación sin condena. Ha comprendido que vivir con ansiedad no la hace débil, la hace humana. Y que su valor no reside en atrapar pelotas, en ganar partidos o en cumplir con la imagen de una hija ejemplar. Su valor es intrínseco, constante, silencioso. Podríamos decir que Laurie ha descubierto la eudaimonia, el bienestar del alma del que hablaban los griegos. No como felicidad efímera, sino como armonía interior. Una armonía que no depende de los resultados, sino de la coherencia entre su esencia y sus actos. Y en esa coherencia, el miedo ya no domina. Está presente, sí, como lo está en todos nosotros. Pero ya no decide. Ya no paraliza. Laurie ha recuperado el timón. En el corazón de la filosofía estoica hay una verdad sencilla pero brutal: la vida es incierta, impredecible, a veces cruel. Pero dentro de nosotros existe una fortaleza inquebrantable si aprendemos a cuidar lo único que de verdad controlamos: nuestros juicios, nuestras decisiones, nuestra actitud. Laurie, en su pequeña gran historia, ha encarnado esa verdad. Y al hacerlo, ha ofrecido al espectador algo invaluable, una guía viviente. Un ejemplo real, imperfecto, honesto, de cómo vivir desde el centro. De cómo pasar del miedo al entendimiento, de la exigencia al amor propio, de la ansiedad a la templanza. La historia de Laurie no enseña que podemos eliminar el sufrimiento. Enseña que podemos abrazarlo, comprenderlo, transformarlo. En un mundo que exige velocidad, rendimiento, resultados y perfección, Laurie ha elegido algo más valiente: la autenticidad. Y en ese acto, sin quererlo, ha cambiado para siempre su forma de estar en el mundo. Hay un momento, después del clímax emocional, en que todo parece calmarse. Pero no es una calma vacía, sino una que nace de la comprensión. Laurie, sin pronunciar grandes palabras, sin escenas dramáticas ni declaraciones memorables, simplemente sigue viviendo.
Y en ese seguir viviendo, más liviana, más presente, más consciente, se encierra la enseñanza más profunda de su historia. Su ansiedad no desaparece. Ansiedad sigue existiendo, como siguen existiendo los ecos de nuestras inseguridades pasadas. Pero lo que cambia es su relación con ese miedo. Ya no lo combate a golpes, ya no lo oculta, ni lo ignora. Lo reconoce, lo observa, y le responde con una pregunta: ¿qué puedo hacer ahora, con lo que tengo, con lo que soy? Esa pregunta es profundamente estoica. Porque no niega el dolor, pero tampoco se somete a él. Marco Aurelio escribió: no dejes que tu alma se desgaste con ansiedad por cosas que no puedes controlar. En cambio, entrégate por completo a aquello que sí está en tu poder. Laurie ha comprendido esta verdad no desde la teoría, sino desde la experiencia. No puede controlar el resultado de un partido, la opinión de su padre, el recuerdo de un error o la forma en que la ansiedad aparece. Pero sí puede elegir quedarse en el juego. Puede elegir correr hacia la bola. Puede elegir respirar, quedarse, resistir. En una época en que muchos sienten que deben rendir examen constante ante los ojos del mundo, Laurie nos ofrece un espejo. No el espejo de la niña perfecta, sino el de la persona auténtica. De la que siente miedo, duda de sí misma, se equivoca, y aún así, sigue adelante. Esa constancia silenciosa, ese coraje suave, es lo que el estoicismo más admiraba. Porque es en lo cotidiano donde se forjan los caracteres, no en los discursos ni en las victorias públicas. Laurie nos enseña que el miedo no se disuelve con pensamientos positivos, ni con frases vacías. Se transforma en algo más manejable cuando dejamos de resistirnos a sentirlo. Cuando lo miramos de frente y decimos: está bien que estés aquí, pero yo sigo caminando. Viktor Frankl, sobreviviente del horror y autor de El hombre en busca de sentido, escribió: cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Laurie no cambió el mundo a su alrededor. Cambió su disposición ante él. Y esa disposición nueva, hecha de templanza, de humildad, de coraje silencioso, marca una diferencia real. La vemos en cómo se relaciona con su padre, ya no esperando validación, sino compartiendo presencia. La vemos en cómo se une al equipo, ya no escondida tras la ansiedad, sino parte activa del grupo, imperfecta pero honesta. Y la vemos, sobre todo, en cómo se trata a sí misma, ya no con dureza, sino con una mirada compasiva. En Laurie se revela, casi sin querer, una forma de sabiduría que Platón llamaría filosófica en el sentido más noble del término: el amor al saber, sí, pero sobre todo el amor al proceso de conocerse a uno mismo. Porque al final, todo viaje filosófico es un viaje interior. Y Laurie, aún sin saberlo, ha atravesado una pequeña gran travesía del alma, desde la exigencia hacia la aceptación, desde el miedo hacia el sentido, desde la parálisis hacia el acto libre. Diógenes, el cínico que vivía sin posesiones, habría valorado este tipo de libertad, no la que se compra, sino la que se conquista. Laurie no es libre porque venció su ansiedad, sino porque dejó de permitir que esa ansiedad le dictara su vida. Esa es una lección para todos: podemos tener miedo, y aún así decidir actuar. Podemos sentirnos inseguros, y aún así elegir con dignidad. Podemos fallar, y aún así mantener la paz interior. Desde esta perspectiva, la historia de Laurie no es solo la de una niña que atrapó una bola en un partido decisivo. Es la historia de una persona que aprendió a confiar. En su cuerpo, en su alma, en su presente. Y esa confianza, fragilísima al principio, como una llama que apenas se enciende, es la semilla de una vida más plena. ¿Y qué queda para nosotros, los espectadores? Queda la invitación a observar nuestras propias formas de ansiedad. A identificar nuestras versiones de ansiedad, esas voces internas que nos dicen que no somos suficientes, que no debemos fallar, que debemos controlar cada paso. Queda la posibilidad de dejar de pelearnos con esas voces y empezar a dialogar con ellas. Como decía Epicteto, la clave está en mantener la voluntad en armonía con la naturaleza. Y parte de esa naturaleza humana es fallar, sentir miedo, dudar. No se trata de evitarlo, sino de armonizar con ello. También queda la tarea, profunda y constante, de elegir actuar desde el presente. No desde el recuerdo del error, ni desde la fantasía del futuro perfecto, sino desde lo que somos ahora. Laurie nos lo mostró. En el instante en que eligió correr por la bola, no sabía si ganaría. Solo sabía que debía intentarlo. Y eso basta. Finalmente, queda un recordatorio que Nietzsche formuló con crudeza, pero con verdad: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Laurie encontró su porqué: jugar, estar con su equipo, conectar con su padre, dejar de huir de sí misma. Y ese porqué le permitió soportar el cómo: el miedo, la ansiedad, el recuerdo del pasado. El camino estoico no es un camino de perfección, sino de lucidez. Y Laurie ha caminado, sin saberlo, algunos de sus pasos más difíciles. Por eso su historia importa.
No porque sea espectacular, sino porque es real. Porque en su humanidad, en su temblor, en su perseverancia tranquila, podemos reconocernos todos. Y tal vez, solo tal vez, decidir también nosotros respirar, mirar hacia adelante, y seguir jugando el partido de la vida con un poco más de serenidad.